Bienvenidos una vez más a este canal Tesoros Escondidos, excavando en busca de la verdad. El día de hoy vamos a estudiar algo bien emocionante. Vamos a estudiar un verbo que no existe en hebreo. Hay una manera de decirlo, no hay ningún problema en cómo lo entendemos nosotros, pero en hebreo no existe. Y yo creo que hay una razón por la cual no existe y la voy a compartir también. Este verbo es el verbo tener. En hebreo no existe tal cual, hay una manera de decirlo y lo vamos a estudiar. Les voy a compartir algunos versículos donde podemos ver cuál es la palabra que usan y cómo lo traducimos nosotros, y les voy dando la explicación. El primero es Segunda de Reyes 4, el versículo 2. Esto es dentro de la historia de Eliseo. Nada más quiero que veamos esas palabras. Dice: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una botija de aceite. Entonces aquí vemos este verbo tener, es solo un ejemplo para ver cómo nosotros sí tenemos ese verbo en inglés y en muchos idiomas, pero en hebreo no. Entonces la forma que ellos usan es yesh li. Yesh es una manera de decir hay o existe. Entonces, y li sería para mí. Entonces, o para él, para ella, para quien sea. Entonces en hebreo no se dice yo tengo, se dice hay para mí. Hay para mí. Entonces aquí literal, si traducimos este verso literalmente, Eliseo estaría diciendo: declárame que hay en tu casa para ti. Y ella contesta, ¿verdad? Tu sierva no tiene ninguna cosa en casa. Ella diría tu sierva, o no hay nada para tu sierva en casa. Entonces esa es la manera en que se maneja en el hebreo. Hay para mí o no hay para mí, o hay para ti o hay para quien sea, pero no el verbo tener, sino hay para mí. Esto está yeshli o einli, que quiere decir hay para mí o no hay para mí, es existencia, haber, pero no el verbo tener. El siguiente versículo que quiero compartir con ustedes es Génesis 39:5. Dice: y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa, esto es dentro de la historia de José, dice: y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Obviamente los traductores de las varias versiones de la Biblia tenían que buscar el equivalente, y está correcta la traducción, no estoy diciendo que esté equivocada, solamente quiero que sepamos el significado literal en hebreo. Aquí estaría diciendo: y bendijo todo lo que había para él en su casa. Y la bendición del Señor fue sobre todo lo que había para él en su casa. Ahora vamos a ver cómo traducen este versículo algunas versiones, y vamos a ver, ¿se acuerdan de nuestros diferentes consejeros? Entonces vamos a consultarlos. La primera que tenemos aquí es la Biblia, la palabra de Dios para todos, y aquí dice: el Señor bendijo la casa de ese egipcio desde el momento en que él puso a cargo de José todas sus posesiones. Aquí la está cambiando la palabra, no todo lo que él tenía, sino sus posesiones. Y bendijo el Señor con todo lo que tenía. Estamos viendo que es casi la misma. La primera es la Reina Valera antigua, si no me equivoco. Esta es la palabra de Dios. La segunda versión que tenemos de es la Reina Valera 1960, y dice aquí: y aconteció que desde cuando él dio el cargo de su casa y todo lo que tenía, nuevamente todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio, y Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, nuevamente. Entonces vemos cómo es normal traducirlo como lo que tenía o sus posesiones o lo que sea, y van a estar casi todas las versiones iguales en esto. Ahora, otros dos versículos muy famosos que tienen esta palabra tener. Salmo 73:25, pregunta el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces, literalmente en hebreo dice: ¿quién hay para mí en los cielos? No quién tengo, sino quién hay para mí en los cielos. Y una nota aquí: la segunda parte de este capítulo no dice fuera de ti nada deseo, sino en hebreo dice y contigo
nada deseo en esta tierra. Es una pequeña nota aquí. Entonces, ¿quién hay para mí en los cielos? Jeremías 29:11, que yo sé que la mayoría de ustedes se saben de memoria, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Literalmente en hebreo, como no tenemos este verbo tener, ¿cómo dice? Dice en hebreo, dice, porque yo sé los pensamientos que he pensado sobre ustedes. Entonces, es una manera de decirlo en hebreo. Obviamente es el mismo sentido. Aquí no hay problema con la traducción, pero dice, yo sé los pensamientos que he pensado sobre ustedes. Esos son algunos de los ejemplos de cómo en hebreo usan otras maneras y en español, en otros idiomas, lo podemos traducir como tener. Eclesiastés 5:9 es otro ejemplo. Dice, el que ama el dinero no se hartará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Aquí la palabra que tradujeron como el que ama mucho tener es abundancia, que es bejamón, así como el que se ponen en su torta, así quiere decir abundancia, jamón. Entonces, bejamón, el que ama la abundancia, dice él, no sacará fruto. Entre más amemos la abundancia, no vamos a sacar fruto, pero no va a quedar ahí. Siguiente ejemplo, Salmo 16:5. Lo dice aquí, Señor, el Señor es la porción de mi parte y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Entonces, esta palabra que manejan aquí como tú eres la porción de mi parte, en realidad quiere decir tú eres la pieza que me toca de la herencia. Ahorita vamos a ver varias traducciones, pero está hablando sobre esto. Pero encontré este ejemplo porque hay una traducción que se lleva un tache porque lo tradujo, um, yo diría mal, está bien traducido, pero no le están dando el sentido que es. Estamos hablando sobre una herencia que el Señor nos da, sobre algo, una parte que nos toca de esa herencia. Pero miren, esta versión y acuérdense, no estoy criticando, nada más estoy diciendo que a mí no me gusta cuando trabajan aquí. Es la traducción en lenguaje actual y fíjense cómo lo pone aquí. Dice, tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo. Tú llenas mi vida y me das seguridad. Entonces, tú eres todo lo que tengo, nos da una percepción diferente de que Dios nos está dando una herencia, Él nos está dando, y aquí es todo lo que tengo, es un poquito como más egoísta, pero ese es mi punto de vista. La Reina Valera lo traduce como Jehová es la porción de mi herencia, palomita para la Reina Valera. Después tenemos la Nueva Biblia de las Américas. Y ellos también lo tradujeron como el Señor es la porción de mi herencia, palomita. Y la Reina Valera actualizada, oh Señor, porción de mi herencia. Entonces, si nos fijamos solamente la primera traducción, se fue muy lejos del sentido de lo que era este versículo. Primera de Samuel 16, en el versículo 11. Este también es una forma como muy sencilla de decir tengo, porque ¿cómo puedo decir yo tengo hijos, yo tengo una casa, yo tengo esto? Es la misma Yeshli. Entonces, este es otro ejemplo. Samuel 11 dice, entonces dijo Samuel, cuando Samuel estaba preguntando por los hijos de Isaí para ungir al siguiente rey. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿hanse acabado los mozos? Y él respondió, aún me queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces, aquí lo tradujeron muy bien porque no usaron la palabra tengo, que lo vamos a ver en otras escrituras, sino usaron se completaron los mozos, son todos estos los que hay. Aquí sí le dieron, han se acabado los mozos, entonces le dieron el sentido un poquito más literal y se entiende perfectamente lo que hay. La versión de la palabra de Dios para todos dice, entonces Samuel le preguntó a Isaí, ¿no tienes más hijos? Isaí contestó, sí tengo otro hijo. Entonces, bien traducida, no literal. Y la versión Reina Valera del 60, dice, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. Entonces, doble palomita esta vez para la Reina Valera porque lo tradujo un poquito más apegado al hebreo. Ahora ustedes podrán decir, ok, no hay tener, pero ¿qué hay de la palabra poseer? Entonces, tengo dos ejemplos para la palabra poseer y ahorita les voy a decir a dónde voy.
Deuteronomio 19:2, vamos a encontrar esta palabra poseer. No es la misma que estamos estudiando, pero da esta idea, oh, nosotros podemos tener esta idea de poseer, de ser dueños de algo. Deuteronomio 19:2 dice, te apartarás 3 ciudades en medio de tu tierra que el Señor tu Dios te da para que la poseas. Aquí la palabra poseer es la palabra en hebreo yarash, o viene de la raíz yarash. Pero si nos vamos al significado de esta palabra, dice que es tomar posesión, es heredar y es desposeer. En realidad es quitar a alguien que está en un lugar, quitarlo porque es desposeer y yo ponerme en ese lugar. Pero no da el sentido de que me pertenece a mí, simplemente estoy quitando a alguien de ese lugar y me estoy poniendo yo. Eso es poseer. Quizá de este lado del mundo, aquí en América, tenemos una noción distinta de lo que es en el Medio Oriente de poseer, pero bíblicamente ese es el término de poseer. El otro ejemplo, Josué 1:11, dice, pasad por medio del campo y mandad al pueblo diciendo, preveníos de comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para que entréis a poseer la tierra que el Señor nuestro Dios os da para que la poseáis. Y encontramos esta palabra yarash aquí 2 veces. Vas a quitar a alguien y te vas a poner. Ahora, ¿por qué esta palabra? ¿Por qué no existe este verbo en hebreo? Y esta es lo que yo creo. Yo pienso que el Señor desde un principio quiso que nosotros no tuviéramos esta idea de que todo es nuestro. Nosotros decimos, yo tengo una casa, yo tengo un carro, yo tengo familia. Y es una perspectiva un poquito egoísta porque nos creemos dueños de las cosas, cuando en realidad el significado bíblico es hay para mí. Si ustedes cambian la manera en que lo dicen, obviamente estamos hablando español y vamos a seguir usando el verbo tener, pero si vamos a la perspectiva bíblica, es muy diferente decir, yo tengo una casa que hay para mí una casa. Yo tengo familia y decir, hay para mí una familia. Nada nos pertenece, nada es de nosotros, todo nos los da el Señor. Y si se fijan, hay un cambio, es una posición un poquito más humilde, bueno, no un poquito, muchito más humilde de decir, yo tengo esto y decir, hay para mí. Alguien, obviamente Dios, tiene esto para mí, no es mío, nada de aquí es de nosotros. Desafortunadamente, en la doctrina moderna de la iglesia, este es algo que se nos está metiendo. Todo es de nosotros. Dios te quiere en abundancia. Este, Dios te va a dar, Dios te va a bendecir. Y el Señor desde el principio nos está dando el mensaje. Nada es de ustedes. Yo lo estoy dando para ustedes, pero nada les va a pertenecer. Dice a la Biblia que venimos con nada y nos vamos a ir sin nada. Todo Eclesiastés nos habla sobre eso. Entonces, esta idea de que es de nosotros no es bíblica. La idea es de que entendamos que todo es del Señor y que Él en su gracia enorme y en su infinita misericordia nos da a nosotros para cubrir nuestras necesidades. Entonces, para terminar, quiero leer este pedazo de una oración que hace David hermosa. Estamos diciendo que David era un rey, que Dios lo bendijo bastante y esto es lo que él declara y me encanta cómo lo hace y con esto voy a terminar. Primera de Crónicas 29, voy a leer del 10 al 14, dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre el mundo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Hay para nosotros.
Que Dios les bendiga. Nos vemos para la siguiente.